tenemos en nuestro living a representantes de la ciencia en nuestro país. La doctora Mercedes Segovia trabaja en el laboratorio del Instituto Pasteur, Inmunoregulación e Inflamación. Leticia Sarantonelli, responsable de la unidad mixta INIA Pasteur, es argentina, está aquí trabajando en nuestro país. Y Paula Faral, magíster en Ciencias Biológicas, que está realizando el doctorado, trabaja en el Instituto Pasteur, en el Departamento de Interacciones Hospedero-Patógenos. Así que es un placer a las tres que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se siente para ustedes ser las representantes de las mujeres y de las niñas de la ciencia? Qué responsabilidad, ¿no? Qué lindo. Qué responsabilidad, qué lindo. Y bueno, nosotros en realidad estamos muy contentos de poder apoyar desde el Instituto Pasteur y desde la Universidad de la República, a la que yo también pertenezco, por ejemplo, este movimiento que trata de realzar y acercar a la niña y la mujer a un trabajo que clásicamente o tradicionalmente se consideró casi de los hombres. Hoy en día estamos hablando de qué porcentaje ha ido creciendo la presencia de la mujer en la ciencia en nuestro país. En nuestro país, en el mundo también, ¿no? Es interesante ver los números globales que la ONU hoy hace disponibles a toda la población de estas cifras, es decir, en los países que cuentan con estos datos, cuántos investigadores son investigadoras mujeres en los distintos países, y en ese sentido Uruguay y muchos países de Latinoamérica tienen porcentajes sumamente interesantes, rondando el 48-50% de mujeres que están en la actividad científica. En otros países estos números son un tanto diferentes. Por ejemplo, en los países del norte, los números que representan a las mujeres en actividad científica son menores. Por ejemplo, en países como Francia, estas cifras apenas llegan al 25%. Sin embargo, hay dos tipos de análisis que uno debe hacer en ese sentido. Por un lado es, más allá de ese número que representas a las mujeres que tienen como actividad profesional la actividad científica en las distintas ramas de la ciencia, ver cuántas de esas mujeres realmente llegan a lugares de toma de decisión y cargos de responsabilidad. Claro. Y en ese sentido ahí las cifras pueden cambiar muchísimo, y más aún en nuestro país con un número sumamente favorecedor digamos, en cuanto a mujeres haciendo ciencia. Ajá. ¿Sí? ¿Y a qué se debe ese crecimiento, qué bueno que tenemos en Uruguay, ese crecimiento de las mujeres en este lugar? Bueno, con respecto a otros, ¿cómo ha ido trabajando en estos años para que ocurra eso? Bueno, en realidad las cifras todavía deberían mejorar mucho. O sea, estamos muy bien, pero la problemática es a nivel mundial, y creo que justamente la ONU un poco proclama este día por el hecho de que es muy importante atraer a las niñas a la ciencia, romper ese estereotipo del científico varón, y bueno, empezar a atraer a las niñas y también convencerlas de que es posible y que tenemos las mismas posibilidades y potencialidades que los varones en estas áreas, ¿no? Claro. Una linda iniciativa fue que reciben visitas de niñas y niños al instituto, ¿verdad? Y ahí les van mostrando el mundo, que también aparte es sumamente curioso y mágico. Tenemos visitas guiadas todos los meses, los liceos, escuelas se anotan y recibimos todos los meses. Y después tenemos las jornadas de puertas abiertas en el instituto, que se realizan en noviembre en general, y bueno, ese día es todo el día dedicados a la gente que quiera visitarnos. La gran mayoría son niños, por suerte, y bueno, tenemos diferentes actividades y diferentes propuestas, y bueno, eso creo que sí, que ha acercado. El Instituto Clemente Estable también tiene todos los años, bueno, la Facultad de Ciencias también, o sea que hay una movida importante de traer a la sociedad hacia donde se hace ciencia y que conozcan. ¿En qué área hay mayor interés? Bueno, creo que el cáncer, Mercedes trabaja particularmente. Bueno, últimamente, pero esto es a nivel mundial, en las últimas 20 años ha habido un gran avance en lo que se llaman las inmunoterapias, por ejemplo, que han cambiado drásticamente el desarrollo, el pronóstico de pacientes con cáncer. Entonces, en ese sentido, a nivel mundial ha habido un gran esfuerzo en determinar y en estudiar ese tipo de terapias, de los cuales nosotros, por ejemplo, personalmente me intereso, es una de mis áreas de investigación, es de justamente desde el punto de vista del sistema inmune, que como todos sabemos es quien se ocupa de defender al organismo frente a agresiones como bacterias o infecciones provocadas por bacterias o virus. También el sistema inmune se ocupa de defender al organismo de
el crecimiento tumoral. Y eso lo hace constantemente, solo que a veces falla. Y el sistema inmune tiene frenos naturales que hacen que uno no responda contra sí mismo. Pero esos frenos naturales frenan la respuesta inmune contra el cáncer, por ejemplo. Nosotros en el laboratorio descubrimos uno de esos frenos y ahora estamos en vía de, con un fármaco, modularlo. Entonces lo que tiene de bueno es justamente eso. Las jornadas de puertas abiertas, las tareas de extensión que son implícitas a un investigador y a un científico, es proporcionarle a la población lo que sabemos, informarle y mostrarle a un nivel que se pueda comprender en ese tipo de actividades. Leticia, tú sos argentina, hace mucho que estás viviendo en nuestro país. ¿Cómo ves Argentina con respecto a nuestro país? En realidad yo hice mi formación de grado en Argentina, en Buenos Aires, soy bioquímica, pero toda mi formación de posgrado y, si se quiere, mi inicio en actividad como científica la hice en Uruguay. Hice mi posgrado, mi doctorado en microbiología en la Facultad de Química, dirigida también por una mujer, por la doctora Graciela Bortagaray. Y bueno, luego tuve la oportunidad de ir a perfeccionarme al exterior y hice un postdoctorado en el Instituto Pasteur de París. ¿Sí? Un poco también porque, bueno, debo decirlo, mi esposo también es científico y bueno, los dos empezamos nuestra carrera y fuimos acompañándonos en ese camino. Y en ese sentido, bueno, estuve haciendo un postdoctorado de 5 años en el Instituto Pasteur de París y bueno, debo decir que como mujer dedicada a la ciencia, en un país donde el número de mujeres que hacen ciencia, si bien es muy bajo, en mi caso particular coincidió con el momento en que yo decidí ser madre. Y en ese sentido el sistema me protegió y yo así lo sentí. Sentí que no me cerró puertas, sino que todo lo contrario, valoró mi trabajo y me permitió seguir, porque de hecho mi primer embarazo fue un embarazo de riesgo, yo tuve que hacer reposo y mi contrato se terminaba durante mi licencia maternal. Entonces fue un momento de incertidumbre porque yo pensaba que, bueno, quizás a mi regreso ya no podía reinsertarme al instituto y sin embargo volvieron a contratarme. Entonces, en ese sentido yo me considero afortunada porque las oportunidades, o sea, las tuve a mano y tuve un sistema que me protegió en ese sentido. La UNESCO quiere para el 2030 tratar de equiparar lo que es el género, ¿no? ¿Se podrá lograr? Yo pienso que a título personal, no sé qué piensan mis colegas, pero pienso que actualmente están habiendo políticas que van a ir llevando, como todo, muy despacio en el tiempo, a que eso se pueda generar. Por ejemplo, se han implementado en algunas instituciones donde trabajamos salas de lactancia, donde las mamás, a mí no me tocó en esta época en Uruguay, yo también fui madre en Francia y también me sentí protegida por el sistema. Y ahí también había salas de lactancias, acá también. Por ejemplo, en el Instituto Pasteur contamos con salas de lactancias modernas, cálidas, confortables, para que la mamá pueda ir y trabajar tranquilamente y estar segura de que lo que le va a ofrecer al bebé está en buenas condiciones. A nivel de la Universidad de la República, donde yo también pertenezco, las mamás tienen una licencia de 6 meses como todas las mamás, pero además pueden hasta 1 año tener un medio horario, que es tomado en cuenta para que puedan estar con el bebé. También creo que las políticas deberían incluir que cuando se concursa se tomen en cuenta los años que que estuvieron fuera del sistema por embarazo o por lactancia. Yo creo que en esa vía puede ir una forma. Estamos un poquito atrasados todavía a nivel de los evaluadores, de los sistemas evaluadores, las becas, los proyectos, todavía no contemplan, por lo menos no objetivamente, de tal manera te vamos a evaluar, te vamos a prorrogar, o sea, como que hay que trabajar un poco más en ese sentido. Y yo, respecto a la pregunta que haces, quería decir que creo que un gran trabajo tenemos en casa y como comunidad en la ruptura del estereotipo que mencionaba hoy, que es muy importante. Hay unos trabajos recientemente publicados en Science 2017, lo comento breve, que dice que las niñas a los 6 años ya no se asocian con actividades que requieran brillantez
o de mucha inteligencia. Y es un trabajo súper interesante justamente por eso, porque tan chiquititas ya absorben de alguna manera del entorno y de la comunidad como esa limitante. Y este estudio va un pasitito más allá y lo que hace es decir, bueno, eso que ellas conciben que no quieren realizar porque modifica sus intereses y bueno, y el estudio lo que dice es que sí, que ellas ya no eligen realizar esa tarea. Claro. Entonces, de alguna manera eso podría explicar dentro de un montón de variables por qué las mujeres no eligen carreras como la ingeniería, las matemáticas. Quizás tiene que ver también de cuando de niño, que de repente vas a un cumpleaños de una niña y siempre está o la cocinita o la escobita o la muñeca y no, sin embargo, un laboratorio. Generalmente en eso optamos para el niño, no sé, siempre... Sin ningún lugar a dudas que creo que eso es una de las cosas más importantes que como familia y como comunidad en general tenemos que empezar a cambiar y trabajar. ¿Ese estudio se puede leer? Sin ningún lugar a dudas, se los podemos dejar. Excelente, para después lo compartimos también en nuestras redes. Porque es un estudio súper interesante. Para multiplicarlo. Aparte a los niños les preguntan, les hacen un cuentito sobre una persona muy brillante y luego les dan a elegir entre 2 varones y 2 nenas quién crees que es esta persona y los niños señalan. Bueno, hasta los 5 años señalan el propio género. Las niñas señalan a las niñas y los varones señalan a los varones. Pero a partir de los 6 años empiezan las niñas a señalar a los varones, digamos. Entonces como un quiebre muy importante a esa edad en donde, bueno, ellas como que se desmarcan de la parte de... Entonces, sí. ¿Cómo es el desarrollo de la carrera? ¿Cuántos años son? ¿Cómo...? Bueno, hay que decir que la carrera de un científico, más allá del género, es una carrera de construcción continua, ¿sí? Donde uno está continuamente desafiado a buscar nuevos conocimientos. Claro. Eso implica que tenga que estar continuamente al día, no solamente con el tema que a uno le compete y es su área de interés, sino también con la tecnología que acompaña esos descubrimientos. Entonces, es un desafío enorme y requiere, y a su vez, es muy competitivo. Claro. Porque uno hace ciencia aquí en Uruguay, pero está compitiendo por fondos para solventar su investigación, no solamente a nivel nacional, sino también compite y a nivel internacional cuando una de las herramientas que tiene el científico para hacer valer su trabajo y por el cual se evalúa son las publicaciones. Es decir, lo que yo hago en el laboratorio lo comunico a la comunidad científica y esos son los famosos papers o comunicaciones científicas. Para poder lograr esas comunicaciones uno tiene que llegar a un estándar de calidad y en ese sentido todos los científicos somos competitivos a nivel mundial. Entonces, en el caso particular de las mujeres, que hacen ciencia, yo considero que ese desafío es aún un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque parece que tuviésemos que demostrar más de porque además hay tiempo que estamos sacrificando como científicas a nuestra carrera. Claro. Sobre todo si tenemos hijos. Entonces, ese tiempo que yo no leí un paper o que yo no me quedé en el laboratorio un tiempo extra a hacer un experimento, es tiempo que juega en cierta manera en contra. Entonces, es un gran desafío lograr que los sistemas de evaluación que cuando consideran a las mujeres para acceder a cargos de responsabilidad o promover la carrera científica de una mujer, de alguna manera se contemplen esos factores que no necesariamente tienen que ver con su rendimiento científico. Claro, perfecto. Ahí estábamos viendo hace un ratito fotos, eran de todos ustedes, son hijos, ¿no? Sí. Quizás no nos reconozcan porque estamos un poquito diferentes. Fueron tomadas por colegas. Por colegas nuestros que tienen como hobby la fotografía también. Divino. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y siempre las puertas abiertas para lo que podamos colaborar, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Vamos a hacer una...